Muy buenas noches a todas y a todos. Hoy, lo que hace que cada uno de ustedes haya llegado aquí desde distintos puntos de la isla es que hay un resorte espiritual que va más allá de las teorías, más allá de las epifanías y los cánticos, que va hasta la misma médula de eso que hace que un ser humano ame tanto más aquellas cosas mientras más cerca están de su lugar de nacimiento o de crianza. No sé si Rubén las reconocerá, pero esas fueron sus palabras frente a la Asamblea General del PIB el 9 de septiembre de 1973, en medio del proceso que definiría el rumbo y el carácter nacionalista y socialdemócrata de la institución cuyo nacimiento celebramos hoy. Cuando me desperté esta mañana, literalmente mi primer pensamiento al abrir los ojos fue cómo habría sido esa mañana del 20 de octubre de 1946 para los hombres y mujeres que llegaron desde Aguadilla, de Ponce, de San Juan, hasta la Gallera Las Palmas en Bayamón, a dar testimonio de su vocación de libertad, fundando bajo la dirección del doctor Gilberto Concepción de Gracia este movimiento de liberación nacional que es el Partido Independentista Puertorriqueño. Y pienso que aquel 20 de octubre de 1946 y este 20 de octubre de 2023, la respuesta es la misma. Eso que escribió Rubén en el 1973, un resorte espiritual que baja más allá de las teorías, que va a la esencia de lo que somos, portaestandartes de la vocación de un pueblo de mandar en su propia tierra. Quiero, antes que cualquier otra cosa, agradecer al Colegio de Abogados y Abogadas por el trabajo que a través de la Comisión para el Centenario de Gilberto Concepción de Gracia se ha realizado en los últimos años. Y quiero recordar también el inmenso amor filial que depositó en ese esfuerzo el licenciado Gilberto Manuel Concepción Suárez, el hijo de don Gilberto Concepción de Gracia. Siguiendo como pocos el llamado de Martí, con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar, don Gilberto repudió de manera absoluta cualquier otra forma de ejercer la abogacía que no fuera servir a los pobres, a las víctimas de grandes injusticias y al cultivo de la fe en la libertad. De ahí su trabajo con los obreros migrantes sometidos a servidumbres abusivas en las plantaciones en Estados Unidos, su participación, como reseñó Carlos anteriormente, en la defensa de los sentenciados del 65 de infantería y su ejercicio del oficio de la política como una contribución, en sus propias palabras, al progreso ininterrumpido, material y moral de la civilización humana. Sobre esa zapata de labor patriótica es que a mediados de los años 60 llega a colaborar primero con la campaña electoral y luego con la reinscripción del Partido Independentista, un muchachito rubio de Aybonito, cargado de títulos universitarios y con una convicción apasionadísima por la causa de la independencia. Asume la encomienda directa de don Gilberto y va pueblo por pueblo buscando independentistas y notarizando peticiones de inscripción. Todavía, cada vez que yo voy a Sidra, me parece ver casi como en una película, como él lo ha relatado, la llegada del joven desconocido al negocio en la esquina cerca de la plaza de don Fernando Barrio Nuevo, o la mesa en medio de Barrio Obrero, en la que Jorge Segarra Olivero, de quien tanto aprendí como su oficial jurídico, y Rubén contribuían a la inscripción del partido. Hay un principio fundamental en el derecho que dictamina que todas las personas somos iguales y que gozamos o que debemos gozar de la misma protección de la ley y ante el Estado.
Pero de forma separada a ese principio jurídico, no hay duda de que la providencia o la naturaleza o la genética, como cada cual lo sienta y lo entienda, puede ser excepcionalmente generosa en la concesión de ciertos dones a ciertas personas. Y por eso hay espíritus privilegiados en las artes o en las ciencias, o en el afán de adentrarse en lo desconocido por la experiencia o el intelecto. A Rubén Berríos Martínez, a ese muchacho rubio al que hoy se le entrega la medalla Gilberto Concepción de Gracia, le tocó un conjunto extensísimo de dones: inteligencia superiorísima, una memoria privilegiada, disciplina, oratoria, carisma, constancia, clarividencia política, sensibilidad, compasión y hasta un sentido de dirección sobrenatural que hace que no se pierda en ningún rincón de Puerto Rico, como si le hubieran instalado el GPS original. Y todos esos dones, hay leyendas de Rubén en el asiento de atrás de un carro, dormido, diciéndole al chofer, era a la izquierda. Y todos esos dones, para usar la frase de Borges que 1000 veces le hemos escuchado, por el misterioso laberinto de las causas y los efectos, resultaron ser los talentos indispensables, necesarios y suficientes para asumir la tarea en un escenario político de inmensas complejidades de la dirección del independentismo puertorriqueño organizado. Hoy me atrevo a decir, sin pretensiones hagiográficas y reconociendo sus luces y sus sombras, que si no fuera por el genio político y por la constancia, el optimismo, la tenacidad y la capacidad de inspirar de Rubén Berríos, y por las circunstancias que generó el uso sabio de esos dones, la inmensa mayoría de nosotros y nosotras no estaríamos haciendo hoy lo que nos toca en la lucha por la independencia. Como el siervo mejor de la parábola de los dones que nos ofrece el Evangelio, Rubén ha multiplicado los talentos que le fueron entregados, y la evidencia de ese acrecentamiento de bienes es que hoy el Partido Independentista Puertorriqueño cumple 77 años. Hay cosas de las que no solemos hablar que marcaron un punto de inflexión en la historia de nuestro partido, y Rubén ha sido muy generoso en estos tiempos de convergencia y de reencuentro. Pero creo que es importante puntualizar algunos datos, sobre todo para que los más jóvenes en militancia que están aquí hoy ganen en perspectiva de la función de nuestra institución. Para principios de los años 70, cuando comenzaba a cimentarse el liderato de Rubén en el partido, ciertos sectores del independentismo puertorriqueño estaban convencidos de que la propuesta política de liberación nacional debía distanciarse de la herencia nacionalista que nos llega por vía de don Pedro Albizu Campos. Y de ahí algunos episodios muy tristes de los que fue víctima, por ejemplo, doña Lolita Lebrón, como relata en sus cartas a don Francisco Matos Paoli. Sostenían además algunos sectores que el PIB debía convertirse en suscriptor del marxismo-leninismo y promover un modelo que replicara la experiencia soviética, china o cubana. Y no puede sorprender que se gestara esa corriente cuando a través de todo el mundo se vivía el entusiasmo generado por la Revolución Cubana, la indignación por la guerra en Vietnam, que tan alto precio tuvo que pagar Puerto Rico, y estaba aquí en su apogeo la práctica del carpeteo, los infiltrados en todo tipo de organizaciones y todo el peso mediático y político de la Guerra Fría. ¿Acaso no parecía tentadora la radicalización total del independentismo en señal de sintonía con lo que ocurría en otras latitudes? La postura de Rubén, cuya corrección ha adjudicado la historia, fue que el PIB debía seguir, y cito, la línea recta y sensata de la independencia y la socialdemocracia,
ajustada a la realidad puertorriqueña, no a la línea dogmática de los que piensan que copiando esquemas fructíferos en otros lugares pudieran lograr el respaldo del pueblo. A los que veían el nacionalismo como una reliquia descartable, replicó: nacionalismo en Puerto Rico quiere decir una defensa acendrada y profunda de esta tierra que nos dio la vida para que nosotros mandemos aquí y no venga nadie a mandar por nosotros. De ese proceso, Rubén salió acompañado de quienes luego serían también maestras y ejemplo de mi generación, y menciona algunas de las que ya están más allá de las puertas del misterio. Irma Rodríguez de Orocovis, Manuel Díaz Igelsia en Peñuelas, Valdramina en Guayanilla. Gracias a lo que fue ese gran ejercicio de clarividencia política y serenidad institucional, gracias a la capacidad de reconocer y apartarse del espejismo, en ese espíritu hasta el día de hoy nuestro partido ha seguido el camino de la defensa de nuestra nacionalidad y de aspiración a la socialdemocracia. En medio de vicisitudes, tropiezos, momentos de sequía y de desazón como tiene que tenerlos la lucha, casi nada, contra el imperio más poderoso que ha conocido la tierra. ¿Cómo se sigue adelante entonces sin ninguna señal objetiva, sin ninguna razón específica, material de que hay una posibilidad de triunfar? Rubén, como todos saben, gusta mucho y conoce mucho de poesía. Y hay unos versos de Machado que se los escuché por primera vez a él y que yo creo que reflejan la angustia que a veces sentimos en este oficio complejo de la política. Hay dos modos de conciencia. Una es luz y otra paciencia. Una estriba en alumbrar un poquito el hondo mar y otra en hacer penitencia con caña o red y esperar como el pescador. Dime tú cuál es mejor. Conciencia de visionario que mira en el hondo acuario peces vivos fugitivos que no se dejan pescar, o esa maldita faena de ir arrojando a la arena muertos los peces del mar. Rubén, sin siquiera dejarse tentar por la amargura, ha optado por la conciencia del visionario, con la certeza que solo da la convicción en lo que aún no vemos, es decir, la fe que por algo nos enseña la teología, que es el don mayor. Rubén le ha dedicado su vida, como nadie que yo conozca a causa alguna, al Partido Independentista. Eso lo ha podido modificar parcialmente la llegada de sus nietos, gracias a quienes Rubén ha llegado a hacer cosas como ir al cine. Y en cada día de esa vida ha seguido el mandato de Albizu. Una filosofía optimista debe informar todas nuestras doctrinas. Llueve sobre Puerto Rico una doctrina pesimista que lo desmoraliza y lo acobarda y que debemos atajar en todo momento. Hay que levantar ese espíritu político de Puerto Rico, nos decía don Pedro, y decir que se puede llegar a hacer lo que quiera y conquistar su independencia si así lo desea. Pero no es solo el ánimo optimista, es la capacidad inacabable de trabajar y trabajar, de visitar cada comité una y otra vez, de escribir y escribir con una meticulosidad que sufrimos los que leemos las 15 versiones de cada artículo. Es la tenacidad que va desde lo material a lo trascendental, desde cómo conseguimos fondos para la campaña hasta cómo diseñamos una propuesta de descolonización que convoque a quienes aún no son independentistas para ir allanando el camino a nuestra soberanía. El gran poeta y novelista francés Victor Hugo escribió algo que parecería pensado en Rubén. Los obstinados son los sublimes. El obstinado es el que tiene la grandeza. Casi todos los secretos de los corazones están en esta palabra.
perseverancia. La perseverancia es al valor lo que la rueda a la palanca. Es la renovación perpetua del punto de apoyo. Pero es más que el optimismo y es más que la perseverancia. Es saber contagiar a otros con ese optimismo y esa perseverancia. Es esa capacidad misteriosa de inspirar con solamente la palabra y la fe como instrumentos. Me he topado con tantas personas que recuerdan con claridad absoluta, como un momento de iluminación, la primera vez que escucharon hablar a Rubén Berríos. De las historias más lindas nos la hizo una compañera en una actividad en memoria de Julia de Burgos en casa de Irma Serrano y Carlos Gorrín. Ella tenía 10 años y estaba meciéndose en su columpio cuando escuchó por micrófono o altavoz lo que me imagino era uno de los micromítines que se celebraban entonces, y le pidió a su mamá que quería ir a escuchar lo que estaba diciendo ese señor, y desde entonces independentista. Hay algo en la palabra de Rubén, en el proceder de Rubén, que es como una convocatoria al espíritu, y por supuesto no hay mejor ejemplo que Vieques. Recuerdo la gran desilusión con la que Roberto Iván y yo salimos de su oficina en el Senado, el día después de la muerte de David Sanes, porque Rubén descartó de plano nuestra gran idea de hacer un super piquete en Roosevelt Roads. Lo que en ese momento no sabíamos es que Rubén ya iba pensando en cómo lograr que la chispa que provocó esa tragedia fuera un gran incendio de indignación y reclamo. Al par de días estábamos en el Comité Nacional y Fernando nos dice: Rubén va a entrar al campo de tiro. Y así empezó la larga gesta de desobediencia civil por la paz de Vieques. Lo que pensábamos, a partir de la experiencia de Culebra, que sería una desobediencia civil de varios días, se convirtió en una larguísima estadía, desde el 8 de mayo de 1999 hasta el 4 de mayo del 2000, allá en el medio de la nada, en la playa que bautizamos con el nombre de Gilberto Concepción de Gracia. Nunca faltaron compañeros y compañeras, y aquí hay muchos y muchas de ellas, que aún a riesgo de arrestos que no sabíamos cuándo ocurrirían, se presentaban para el relevo semanal de acampantes. Nunca escuché de Rubén, quien no es un gran fanático de la playa, una sola queja, ni por las quemaduras de sol ni el daño a sus ojos en aquellas primeras semanas, ni por la falta de comodidades básicas, ni cuando le diagnosticaron cáncer, la credencial de viequense que me faltaba, como dijo en aquel momento. Y después de los desalojos del 4 de mayo, volvió a entrar y volvió a entrar, cumpliendo al final 2 meses de cárcel. Y tras él, cientos de militantes de nuestro partido que a lo largo de 3 años continuaron la desobediencia civil, inspirados por su palabra. Primero, el lema de Culebra: violar la ley del imperio es cumplir la ley de la patria. Y las palabras maravillosas luego de su detención el 4 de mayo. Ayer Lares, hoy Vieques, mañana Puerto Rico. Creo, y hay que decirlo, que de las grandes ingratitudes que hay en nuestro país está la publicación de escritos, de documentales, de relatos sobre Vieques, en los que parecería que Rubén ni pisó suelo viquense en ese proceso que terminó en una gran victoria para nuestro pueblo. En el año 2003, la Marina finalizó toda acción militar en Vieques. A pesar del enorme sacrificio de Rubén y de su superioridad como candidato, en las elecciones del 2004 el partido no logró los votos suficientes para conservar la franquicia electoral. Los más jóvenes estábamos devastados. Con una serenidad pasmosa, sin un asomo de desilusión, Rubén lo único que dijo fue: tráiganme la ley electoral. Y allí mismo, esa noche, redactamos la carta para iniciar el proceso de reinscripción, lo que logramos porque entonces la ley permitía empezar el proceso de inmediato en cuestión de semanas. Pero lo realmente asombroso de esa noche es que después de ese profundo sentido inicial de derrota, llegamos todos de madrugada a nuestras casas pensando, porque Rubén así nos había convencido, que después de todo había algo bueno en haber perdido la inscripción.
Y creo que eso habla más que cualquier otra cosa de la inmensa vocación democrática de Rubén. Como él ha dicho, es fácil creer en la democracia en mayoría. Lo difícil es sostenerse en la democracia desde la minoría. Con el mismo empuje y talento político, Rubén se dedicó a darle visibilidad a nuestra lucha a nivel internacional. En el 1973, su comparecencia histórica ante el Comité Especial de Descolonización junto a Juan Maribraz fue vital para revivir el tema de Puerto Rico en las Naciones Unidas. En el 1979 fue cofundador de la COPAL, junto a figuras inmensas de la política latinoamericana: José Francisco Peña Gómez, Gustavo Carvajal, el comandante Tomás Borges, que decía que los dos hombres que él más había querido en la vida eran Julio Cortázar y Rubén Berríos. Junto a Fernando Martín, que creo justo decir, más que colega y compañero, es su hermano, gestionó el ingreso del Partido Independentista a la Internacional Socialista, de la cual fue designado presidente honorario tras la gesta de Vieques. Con su trabajo internacional, Rubén rompió el aislamiento del independentismo insular y logró que la independencia de Puerto Rico se convirtiera en parte de la agenda política de muchos partidos importantes en el mundo. Hace varios años, en el plenario de la Internacional, tuve la buena fortuna de presenciar además su fogosa defensa de quienes no tienen quien hable por ellos. En aquella ocasión, el pueblo saharaui, que se enfrentaba en esa asamblea de la Internacional a las pretensiones de Marruecos y de España de invisibilizar el sufrimiento de uno de los pueblos más desamparados del mundo. En el 2010, tras el terrible terremoto que asoló Haití, contra toda prudencia, insistió en llevar él mismo ayuda para su gente más querida allá, en especial su amigo Víctor Benoit. Ese contacto con el mundo más allá del archipiélago ha servido además para cimentar nuestra conciencia, nuestra identidad como caribeños y latinoamericanos. Por eso, nuestro partido independentista puertorriqueño puede llamarse también bolivariano y martiano. Rubén fue nuestro portavoz en el Senado en 4 ocasiones entre el 1972 y el 2000, cuando renunció al escaño para continuar en la desobediencia civil en Vieques. Presentó legislación sobre seguridad alimentaria. De especial recordación es su propuesta para la siembra de arroz, descarrilada por los intereses económicos vinculados a la importación de ese producto. Fue suya la idea primera de un museo de arte de Puerto Rico y la ley para la asignación recurrente al Museo de Arte Contemporáneo. Es autor de la ley ya derogada para cuidado de niños en las agencias públicas como alivio para la madre trabajadora, y de la que ordenaba la celebración de actividades sobre derechos civiles en la semana en que se conmemora la abolición de la esclavitud. Desde su primer cuatrenio como senador, según reseña en el 1975 el periódico El Mundo, anticipó con absoluta claridad la quiebra que finalmente se declaró en el 2016 y que ha permitido la enorme involución política que es la dictadura de la Junta de Control Fiscal. Decía Rubén hace 48 años, la economía será cada vez más dependiente del exterior porque dependerá en mayor grado de préstamos y de transferencias federales. Tendremos menos capacidad para hacer decisiones propias. Esto en parte porque en ausencia de una mayor producción, la única solución para mantener la economía a flote será a través de mayores préstamos del gobierno y de más mantengo. Se generará una creciente población desempleada. La industria no generará los empleos suficientes y el gobierno, como patrono de última instancia, se verá limitado aún más que hoy por la escasez de dinero. Se hará inevitable un aumento sustancial de deuda externa, pues el gobierno tendrá que sustituir la inversión privada. Palabras proféticas. Pero además, para esas fechas, Rubén presentó un programa de desarrollo económico que, como su advertencia de lo que hoy vivimos, no fue escuchado. Creo que todos y todas, al menos la inmensa mayoría de los que estamos aquí, compañeros y compañeras del Partido Independentista, de alguna manera nos hemos formado políticamente al amparo de la figura, el ejemplo y la inspiración de Rubén.
sus enseñanzas, como las historias casi en parábola que recordarán del cepo, el alacrán, el herrero y yo, y el viaje hacia el puerto seguro de la libertad, han guiado nuestro entendimiento y nuestra acción. Para mi generación, muy en especial para mí, para Juan, para Roberto Iván, fue determinante su encomienda de visitar cada comité del Partido Independentista, tarea que realizábamos para las mismas fechas de la desobediencia civil en Vieques. Llegábamos a cada pueblo con una hoja suelta, con nuestra foto y algunos datos, a manera de carta de presentación de parte de Rubén. Así aprendí que una lucha como la nuestra, en que lo único que hay para repartir es trabajo y dignidad, no se puede comprender si no entras a la casa de la gente, si no compartes en su mesa, si no se crean los vínculos de afecto y amistad que hacen de nosotros y nosotras verdaderos hermanos en la lucha. Escribiendo estas líneas y pensando en lo que hemos aprendido de Rubén, me resultó algo así como un decálogo de sus enseñanzas, que creo que todos los que estamos aquí somos militantes vamos a reconocer. Lo primero, que lo importante no son las flores, sino los amores. Que la ingratitud es el peor pecado. Que la elegancia y la consideración nunca están de más en el trato al adversario. Que el trabajo nunca está hecho y por eso los únicos patriotas de verdad son los que están 6 pies bajo tierra, porque esos ya cumplieron. Que la política solo vale la pena si se hace con afecto, con alegría, con optimismo y compasión, recordando que no solo luchamos por un país libre, sino por un país más justo. Que en la organización del partido toda tarea tiene que tener a una persona últimamente responsable y que no se cancela nada. Llegamos a la caminata con la tormenta eléctrica y caminamos. Que lo que no se escribe se nos pierde en los laberintos y brumas de la memoria. Que es necesario entender con respeto y generosidad los procesos de cada compatriota que aún no es independentista. Que las estrellas más lejanas, y esto es parte del mensaje que grabó Rubén desde la playa Gilberto Concepción de Gracia en junio del 99, las estrellas más lejanas, las que ni siquiera se ven, son los soles más esplendorosos. Y que así pasa con los independentistas, el que apenas se nota, el que se dedica y no aspira al reconocimiento, ese es tal vez el sol más radiante en el firmamento de la patria. Y finalmente, también usando sus palabras, que lo importante, lo difícil y lo imprescindible no es el gesto deslumbrante de un momento, el relámpago fugaz y pasajero, es la perseverancia, la tenacidad, la dedicación constante y generosa de una vida, no frustrarse, no cansarse, no desesperarse. Yo he visto no sé cuántas veces, y me imagino que muchos de ustedes, lo que creo que es el anuncio político más lindo que se ha hecho en la historia de Puerto Rico, y es el de la campaña de Alborada. Si este cielo es libre y es libre la mar, ¿por qué yo no puedo tener libertad? Somos de esta tierra, somos la alborada, un pueblo que espera la hora señalada. Yo creo que todos sentimos que vivimos momentos decisivos, que se acerca la hora señalada, que es la hora del triunfo de la esperanza. Y que si eso es posible, es porque contamos con una institución a prueba de todo, como el poema de Tomás Blanco, como el unicornio en la manigua alzado, listo para la fuga, alerta y tenso. Una institución formada a la imagen de 2 hombres extraordinarios. Este es el partido que hoy cumple 77 años, el partido de los hijos y las hijas de Gilberto Concepción de Gracia y de los discípulos y discípulas de Rubén Berríos Martínez. ¡Que viva Puerto Rico libre!